el primer tráiler del revival de Malcolm, el de en medio. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Hoy presentamos... Para todos los que crecimos viendo a esa familia disfuncional en la que, de una forma un poco extraña, nos sentíamos como en casa, tengo la noticia que llevamos esperando casi 20 años. Madre mía, ya era hora. Vuelve la familia Wilkerson. Se ha anunciado ya oficialmente el regreso con un título que, vamos, es toda una declaración de intenciones. Malcolm, la vida sigue siendo injusta. Desde luego. Es que ese subtítulo ya te lo dice casi todo. No vuelven para contarnos que la vida les ha ido genial. Para nada. Vuelven para confirmar que el caos es, pues, una constante. Totalmente. Y para que nadie se lleve engaño, vamos a aclarar desde el principio que no es una temporada completa de estas largas. No, no es la típica temporada de 20 episodios. Exacto. Se trata de un evento especial, una miniserie muy concentrada de 4 episodios que se va a estrenar el 10 de abril de 2026. Ya tenemos fecha y todo. Sí. Y la distribución es la de siempre hoy en día. En Hulu para Estados Unidos y para el resto del mundo, incluido España, pues a través de Disney+. Y es importante decir que lo que vamos a comentar ahora, las fuentes que tenemos son los comunicados oficiales y, bueno, los análisis que ya están saliendo del primer tráiler. Claro, lo que se sabe hasta ahora. Exacto. Así que nuestra misión hoy no es solo anunciar que vuelven, que ya es una noticia, Sí. sino intentar desentrañar el cómo lo hacen. Porque resucitar un clásico así en 2026 es un campo de minas. Total. Tienes que contentar a los fans de siempre, a la nostalgia, pero sin que parezca algo antiguo, y a la vez contar una historia que tenga sentido 2 décadas después. Exacto. No es un reencuentro y ya está. Tiene que haber una justificación. Y la trama principal, de hecho, parece que responde a eso. A ver. Nos sitúa casi 20 años después del final. Malcolm ya es un adulto, tiene una hija y, atención, ha hecho todo lo posible por cortar lazos con su familia. Una huida en toda regla, vamos. Total. Ha construido como un cortafuegos para proteger su nueva vida del incendio constante que son los Wilkerson. Tal cual. Y como en toda buena historia, el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta. Siempre. Y llama con fuerza. El detonante que lo obliga a volver es el 40 aniversario de bodas de sus padres, de Lois y Hal. Y me encanta la palabra que usan en la sinopsis oficial, porque no le invitan. No, claro. No le piden que venga, exigen su presencia. Esa palabra exigen es puro ADN de Lois. Exacto. Es que es ella. No hay negociación posible. Cero. Han elegido un punto de partida, que es un clásico. El hijo que se fue para romper con su pasado se ve forzado a regresar. Sí, es una estructura que hemos visto 1000 veces. ¿No te parece un poco arriesgado, quizá, apoyarse en algo tan conocido? ¿No puede caer en el cliché? ¿Podría? Claro que podría, si no fuera Malcolm. Lo fascinante aquí es cómo ese cliché se retuerce para encajar en su universo. La serie original iba sobre la injusticia de ser un genio atrapado en el caos, ¿no? Pues ahora el conflicto es mucho más sofisticado. Es la inteligencia de Malcolm contra sí misma. Usó su cerebro para construir una vida lejos de ellos, un escape perfecto. Pero ahora se da cuenta de que esa misma inteligencia es la que lo mantiene atrapado en el rencor. O sea que la herramienta que él creía que le iba a salvar ¡Exacto! es en realidad su propia jaula. La injusticia ya no viene de fuera, de su familia, sino de dentro de él. Precisamente. Y el tráiler sugiere que quien le hace darse cuenta de esto no es un terapeuta ni nada por el estilo, es su propia hija. Ah, mira. Hay una escena clave donde es ella la que lo confronta con una frase que es demoledora, algo como «no puedes huir para siempre». Es la nueva generación diciéndole a la anterior que deje de culpar al pasado. Qué bueno. El campo de batalla va a ser la mente de Malcolm. Totalmente. Y hablando del tráiler, en la maquinilla de afeitar, te juro que cuando vi ese primer plano de una afeitadora en una espalda llena de pelo, sin ver de quién era, solté una carcajada. Es que es un golpe de genio. Es que es una imagen tan absurda y tan perfectamente Malcolm que te transporta 20 años atrás en un segundo. Es un guiño directísimo al episodio piloto,
a esa escena mítica de Lois afeitándole el pecho a Hal en la mesa de la cocina. Mientras los niños desayunan. Claro, es un humor que hoy sería casi imposible ver en una comedia familiar. Es crudo, un poco asqueroso y muy real. Con ese simple plano ya te están haciendo una promesa. Pero, y aquí te planteo la duda. ¿No hay un riesgo en apoyarse tanto en la nostalgia? Un guiño así es genial para nosotros, los que la vimos, pero puede hacer que parezca un refrito de viejos chistes para un público nuevo. Es el gran debate de todos los regresos, sí. Pero yo creo que aquí es más una declaración de intenciones. Es un pacto con el espectador veterano. Les están diciendo, tranquilos, recordamos qué hacía única esta serie. No la vamos a suavizar, no la vamos a convertir en una comedia familiar correcta. Ya. Es una promesa de que van a mantener ese humor incómodo y esas dinámicas que la definieron. No es un reboot, es una continuación que respeta su esencia. Es como decir, bienvenidos de nuevo a casa, sigue siendo un desastre, pero es vuestro desastre. Y el tráiler lo confirma, ¿eh? Sí, sí. Vemos a Hal, a Bryan Cranston, con esa energía infantil caótica intacta. Vemos a Reese haciendo de las suyas. Y, por supuesto, a Malcolm rompiendo la cuarta pared para hablar con nosotros. Y esa ruptura de la cuarta pared va a ser crucial ahora. Antes era el desahogo de un niño superdotado, no que se sentía incomprendido. Claro. Ahora será la confesión de un adulto que se da cuenta de que, a lo mejor, el que no entendía nada era él, por no aceptar de dónde viene. El tono puede haber cambiado de la queja a la reflexión. Para clavar ese tono necesitas al agente adecuado. Y aquí llegan las buenas noticias, porque una cosa es el espíritu y otra las caras. Y parece que han hecho los deberes. Han hecho casi un pleno, lo cual es un milagro, 2 décadas después. Por supuesto, Frankie Muniz como Malcolm, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Louis, o sea, el núcleo duro está ahí. El tridente principal. Y los hermanos, Christopher Masterson vuelve como el mayor, Francis, y Justin Berfield como el inimitable Reese. Incluso confirman a Emi Coligado como Piamala, la mujer de Francis. Pero, como en toda reunión familiar, siempre hay alguna silla vacía. Y aquí llega la parte agridulce, el elefante en la habitación. ¿Qué pasa con Dewey? El pequeño genio musical, el que tenía su propio universo. Exacto. Y la ausencia es la de Eric Per Sullivan, el actor original. Y la razón es muy clara y honestamente muy respetable. Sí. Sullivan se retiró de la actuación hace muchísimos años. Las fuentes confirman que está centrado en su vida académica, en sus estudios de posgrado en Harvard. Y no es que no lo hayan intentado, que hay una anécdota que lo deja claro, ¿verdad? Sí, y dice mucho del buen rollo que había. El propio Bryan Cranston contó que llamó personalmente a Eric para proponérselo. Y él, muy amablemente, le confirmó que su vida había tomado otro rumbo y que no estaba interesado. Qué bien. Me parece importante, porque se ha respetado su decisión. No es un drama de Hollywood, es alguien que eligió otro camino. Pero el personaje de Dewey sí que aparece. ¿Cómo lo han resuelto? Con un relevo, que siempre es una apuesta arriesgada, ¿eh? Sobre todo con un personaje tan icónico. Uf, sí. Asume un actor llamado Kal-El Ellsworth Clark. Y es un reto enorme para él. No solo es el físico, tiene que capturar esa mezcla de inocencia, genialidad y una oscuridad casi siniestra que tenía Dewey. Se le va a mirar con lupa, vamos. Sin duda. Y también se reemplaza a Jamie, el hermano pequeño, que ahora lo interpretará Anthony Timpano. Y a estos relevos se suman personajes nuevos, que son los que traen la historia al presente. Kelly Karsten va a ser Leah, la hija de Malcolm. Ajá. Y luego tenemos a Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm, y a Von Murray como Kelly, un nuevo miembro joven de la familia. Y aquí es donde la cosa se puede poner muy divertida. ¿Por qué? Porque introducir a una novia y a una hija en una dinámica tan salvaje como la de los Wilkerson es como meter a 2 corderos en una jaula de lobos. Me pregunto qué papel jugarán. ¿Será Tristan, la novia, la típica persona normal que nos representa a nosotros, al público, mirando todo con estupefacción? Esa es la gran pregunta. ¿Es una aliada para Malcolm en territorio enemigo o se convertirá en la primera víctima del caos de Lois? Claro. Y la hija, Leah, es todavía más interesante. Podría ser el espejo que le muestre a Malcolm que se parece a sus padres más de lo que cree. ¡Ostras! Y si la niña ha heredado la inteligencia de Malcolm, pero también la mala uva de Lois, sería una bomba de relojería. Totalmente. Y es imposible no pensar en Bryan Cranston. O sea, vuelve a ser Hal después de haberse convertido en un ícono como Walter White en Breaking Bad. ¿Crees que veremos algo de esa intensidad? ¿O volverá a ser el patoso adorable que recordamos? Una de las subtramas más fascinantes de todo esto. Demuestra el rango que tiene como actor.
No creo que veamos a Heisenberg, pero sí creo que su HAL tendrá más capas. Más profundo. Quizá ahora veamos a un HAL más consciente de su propia mortalidad, de sus fracasos, pero que sigue afrontándolo todo con esa negación infantil tan suya. Su comedia podría tener un pozo de melancolía que antes no tenía. Esto me lleva al punto que para mí es el más revelador de todo. Y tiene que ver con el protagonista, con Frankie Muniz. Ajá. Como muchos sabrán, él se había alejado muchísimo de la actuación. Se dedicó de forma profesional a su otra pasión, el automovilismo. Ha sido piloto de carreras. Sí, una retirada en toda regla. No era un actor en paro, era alguien que había cambiado de vida. Pues bueno, justo al terminar el rodaje de esta miniserie, Muniz publicó un mensaje en sus redes que era increíblemente sincero. ¿Qué decía? Contaba que esta experiencia le había hecho recordar cuánto amaba de verdad actuar. Afirmó textualmente que este regreso le había devuelto el orgullo por su carrera y que ahora su objetivo era seguir actuando. Wow. ¿Qué te dice eso de la calidad del proyecto? Debe ser algo especial para sacar a un piloto de su coche y devolverle la vocación. Para mí, esa es la señal más positiva de todas. Es el sello de calidad. Sí, ¿verdad? Sugiere que esto no es un simple ejercicio de nostalgia para cobrar un cheque. Cuando el actor protagonista, el que se fue, el que no necesitaba esto, vuelve y redescubre su pasión, eso te dice que el guión tiene alma, que la historia es lo suficientemente potente como para reconectarle con la razón por la que empezó. Es casi un reflejo perfecto de la trama. Muniz vuelve a la actuación, Malcolm vuelve con su familia. Es un paralelismo precioso, sí. Ambos se ven obligados a reencontrarse con una parte de su pasado que creían haber dejado atrás. Y en ese reencuentro parece que encuentran algo valioso. Y para el público debería ser una garantía. Es la prueba de que este regreso se ha hecho con cariño, con respeto por los personajes y con la intención no solo de repetir los viejos éxitos, sino de darles una conclusión meditada, adulta. Es un proyecto hecho con corazón. Y eso se nota. De acuerdo, vamos a ordenar un poco las ideas. Si tuviéramos que resumir, diríamos que Malcolm vuelve como un evento especial de 4 episodios. Eso es. La fecha a marcar en rojo, 10 de abril de 2026, y en España lo veremos en Disney+. Y la trama pues se centra en el regreso forzoso de un Malcolm ya adulto a esa familia caótica de la que lleva años huyendo. Y lo más importante, vuelve con casi todo el reparto original, con la notable pero comprensible ausencia del Dewey original y con la promesa de mantener el ADN incómodo y brillante de la serie. Que no es solo nostalgia. No, es una reflexión sobre si realmente podemos escapar de quienes somos. Exacto. Es una conclusión que parece necesaria. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que se desprende de todo esto. La miniserie parece que plantea una pregunta muy directa. ¿Los roces y las heridas familiares desaparecen simplemente con el tiempo y la distancia? Buena pregunta. La historia de Malcolm nos invita a pensar en nuestras propias vidas. Cuando crecemos y nos vamos, ¿realmente escapamos de la influencia de nuestra familia? ¿O sin darnos cuenta, simplemente encontramos maneras nuevas y más sofisticadas de repetir sus patrones? La pregunta que nos deja este regreso no es si puedes huir de tu familia, sino qué haces cuando te das cuenta de que para bien y para mal la llevas dentro. Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno con una de esas noticias que la verdad muchísima gente llevaba esperando. Y es que vuelve una de las familias más locas y, por qué no decirlo, más queridas de la tele. Y es que el primer teaser del regreso de Malcolm arranca, fíjate, con una frase potentísima. Pero lo más curioso no es la frase en sí, sino quien la dice. No es un enemigo, ni siquiera es Lois. Es la propia hija de Malcolm. Con esto, vamos, ya nos dejan claro que la reunión familiar va a ser movidita, por decirlo suavemente. Pues sí es totalmente oficial. Después de, ojo, casi 20 años, los Wilkerson están de vuelta. Y si algo queda clarísimo con este primer avance es que, mira, por mucho que pasen los años, hay dinámicas familiares que son inmortales, vamos. Y es que el teaser, de primeras, ya nos mete de cabeza en ese humor tan suyo. Lo hace con un guiño que es genial. Una referencia directa a esa escena mítica del piloto en la que Lois afeita a Hal en plena cocina. ¿Qué nos dice esto? Pues que sí. Habrán envejecido, pero esa energía caótica que nos enganchó a todos, esa sigue ahí, intacta. Es que hasta el propio título ya es toda una declaración de intenciones. La vida sigue siendo injusta. Esto, claro, nos lleva de vuelta al corazón de la serie original, a esa idea de que, da igual lo que hagas o lo lejos que te vayas, tu familia siempre va a encontrar la manera de liártela un poco. Vale, y la pregunta del millón es, ¿qué ha pasado?
¿Qué puede ser tan gordo como para que los Wilkerson vuelvan a nuestras pantallas? ¿Cuál es el conflicto que consigue juntar a todo el clan otra vez? Pues parece que Malcolm, contra todo pronóstico, lo había logrado. Había conseguido escapar, montarse su propia vida e incluso proteger a su hija de todo el caos familiar. Pero claro, estos son los Wilkerson, y de los Wilkerson como que no se escapa tan fácil, ¿verdad? Y aquí está la excusa perfecta, el detonante, el 40 aniversario de boda de Lois y Hal. Nada menos. Le exigen, como no, que vuelva a casa. Y claro, esto le va a obligar a enfrentarse a todo eso de lo que huyó. El escenario está servido para un choque de trenes, vamos. El Malcolm de ahora contra la familia que se esforzó tanto por dejar atrás. Venga, vamos a lo importante, a la pregunta que seguro que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. ¿Quién vuelve? ¿Quién está? ¿Y quién no? ¿Estará la familia al completo? Pues la buena noticia, la gran noticia, es que el núcleo familiar, el de siempre, vuelve. Todos los actores principales retoman sus papeles. Malcolm, Hal, Lois, Francis, Reese... Y ojo, que hasta Piama, la mujer de Francis, también está confirmada. Eso, desde luego, va a dar mucho juego. Pero, y aquí viene el pero, hay cambios. Los dos hermanos pequeños, Dewey y Jamie, van a ser interpretados por actores nuevos en esta miniserie. Y no es una decisión al azar, ¿eh? Tiene una explicación bastante lógica, como vamos a ver ahora. Y aquí la tenemos, la explicación. Fue el propio Bryan Cranston el que contó que habló con Eric Persullivan, el actor que hacía de Dewey, y que él, pues simplemente no estaba interesado en volver. Dejó la actuación hace tiempo y ahora está centrado en su carrera académica. Una decisión, la verdad, totalmente respetable. Por contra, para el prota, para Frankie Muniz, volver a ser Malcolm ha sido todo lo contrario. Ha sido una experiencia potentísima. Él mismo ha dicho que esto le ha recordado por qué le gusta tanto actuar, que le ha devuelto, de alguna forma, la pasión por su trabajo. Muy bien, ya sabemos quién vuelve, por qué vuelven, pero falta lo más importante, ¿no? ¿Cuándo y dónde vamos a poder ver todo esto? Vamos a repasar los datos clave. A ver, que quede claro. Lo importante es que no estamos hablando de una temporada nueva completa. Es una miniserie, un evento especial de 4 episodios, fecha, apuntad, primavera de 2026. Y para verla, pues será en Hulu, si se está en Estados Unidos, y en Disney Plus para el resto del mundo. Al final, todo esto nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta muy interesante. Después de 20 años, ¿puede una familia como los Wilkerson cambiar de verdad? ¿O están condenados a repetir sus patrones caóticos y, admitámoslo, divertidísimos para siempre? Pues para saber la respuesta habrá que esperar a 2026. Ya salió el primer teaser del regreso de Malcolm el de en medio. Titulado Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair, el especial de 4 episodios se estrena el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+, y muestra a un Malcolm adulto regresando al caos familiar para el 40 aniversario de sus padres, con la mayoría del elenco original de vuelta, incluyendo a Bryan Cranston y Frankie Muniz. ¿Qué esperar del teaser y el revival? Nostalgia pura. El tráiler nos devuelve a la familia Wilkerson casi 20 años después, con el caos habitual y la personalidad de Hal, Bryan Cranston, intacta. La trama: Malcolm, ya adulto y padre, es arrastrado de vuelta a casa para la celebración de los padres, revelando que ha intentado huir de su familia durante años. El elenco: regresan Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kasmarek, Christopher Masterson y Justin Verfield. Eric Persullivan, Dewey, no estará, y se incorporan nuevos personajes, incluyendo a la hija de Malcolm. Formato: será una miniserie especial de 4 episodios, no una temporada completa. ¿Dónde verlo? En Estados Unidos por Hulu, en Latinoamérica y otras regiones por Disney+. El revival de Malcolm in the Middle lanza su primer teaser. ¿De qué tratará la nueva serie? La miniserie de 4 episodios trae de vuelta a la caótica familia Wilkerson. Hulu y Disney+ revelaron el primer vistazo oficial de Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair, la vida sigue siendo injusta, el esperado revival de la icónica comedia familiar creada por Lynn Woodboomer. El adelanto, publicado el 5 de diciembre en coincidencia con el cumpleaños número 40 de Frankie Muniz, rescata un famoso momento de la serie original. El guiño, que rápidamente notaron las fans de la sitcom, es la toma de una afeitadora eléctrica rasurando la espalda de un personaje fuera de plano. Como se recuerda, en el piloto original, Lois, Jane Kasmarek, le afeitaba el torso a Hal, Bryan Cranston, en la cocina, mientras Malcolm, Dewey y Reese observaban con resignada costumbre. ¿De qué tratará el revival? La miniserie limitada producida por Disney Branded Television
20 Television y New Regency estará formada por 4 episodios. La historia reúne nuevamente a Malcolm con su familia después de más de una década de distancia. De acuerdo con las sinopsis compartidas por Hulu, Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario, lo que obliga al protagonista a regresar al caótico hogar que ha evitado durante años. Malcolm, ahora adulto y padre, ha intentado proteger a su hija del torbellino emocional que dejó atrás, pero el reencuentro con los suyos promete desatar viejos conflictos, nuevas dinámicas y un choque generacional inevitable. El proyecto anunciado en diciembre del año pasado como parte de las celebraciones por los 25 años de la serie se enfocará en la familia y el humor incómodo que caracterizó a la producción original. También abordará el significado de crecer, separarse y volver a los afectos que moldearon a uno. ¿Quiénes regresan y quiénes no? El revival reúne a gran parte del elenco original: Bryan Cranston, Hal, Frankie Muniz, Malcolm, Jane Kasmarek, Lois, Christopher Masterson, Francis, Justin Berfield, Rhys y Emmy Coligado, Piama. También se incorporan nuevos personajes, como Kelly Karsten, quien interpreta a Leah, la hija de Malcolm, Vaughan Murray, como Kelly, el nuevo integrante más joven de la familia, Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm, y Caleb Ellsworth Clark, quien asume el rol de Dewey, reemplazando a Eric Persullivan. La ausencia de Persullivan fue confirmada y explicada por el propio Bryan Cranston. En una entrevista de junio para el podcast Fly on the Wall, el actor contó que habló con él sobre el regreso, pero que el antiguo Dewey no estaba interesado en hacerlo. Actualmente, el actor de 34 años está completamente enfocado en sus estudios de posgrado en Harvard, ya que dejó la actuación desde niño. En cuanto al hijo menor, Jamie, ahora será interpretado por Anthony Timpano. La emoción de Frankie Muniz por su regreso. Aunque en los últimos años Frankie Muniz se había alejado de la actuación para dedicarse al automovilismo, su retorno a Malcolm lo llevó a reconectar con su vocación. El pasado 16 de mayo, cuando el protagonista terminó el rodaje de la miniserie, estalló en celebración por haber concretado el proyecto. Me recordó cuánto amo verdaderamente ser actor, escribió en X. Muniz afirmó que esta experiencia le devolvió el orgullo por su carrera y que espera continuar actuando a futuro. Malcolm, La vida sigue siendo injusta se estrenará en 2026 en Hulu y también en Hulu on Disney+ en Estados Unidos. En América Latina, la serie llegará a través de Disney+. Primer tráiler del regreso de Malcolm en Disney+. Frankie Muniz, Bryan Cranston y el resto de la familia vuelven 19 años después. Tras 2 décadas de espera, el retorno de Malcolm es una realidad. Así es su entrañable primer tráiler con Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kasmarek. El regreso de Malcolm in the Middle, una de las sitcoms más relevantes de principios de siglo, pilló por sorpresa a propios y extraños. Frankie Muniz, Bryan Cranston y compañía volverán en 2026 gracias a una nueva miniserie nueva temporada que servirá no solo para ver qué ha sido de esta familia tan singular 19 años después, sino como cierre definitivo para su historia. En esta noticia os dejamos con su emotivo tráiler, así como con otros datos clave como su fecha de estreno. Vamos allá. Malcolm in the Middle. Life's Still Unfair. Sinopsis, fecha de estreno y todo lo que hay que saber sobre la nueva miniserie. El pasado 29 de diciembre se publicó el primer tráiler oficial de Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair, que es el nombre que tendrá esta miniserie de 4 capítulos que se estrenará el próximo 10 de abril de 2026 en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ en el resto del mundo. Este adelanto deja entrever que incluso 2 décadas después, no se han perdido las buenas costumbres en la familia de Malcolm. La trama gira en torno al 40º aniversario de bodas de Lois y Hal, quienes reclaman la presencia de Malcolm en la celebración tras años de evitarlos deliberadamente. El protagonista ya formó su propia familia, y tiene mujer e hija, y esta última da una lección a su progenitor, comentándole que no puede huir para siempre, animándolo a enfrentarse como un hombre a sus problemas. Como es habitual y como ya se muestra en el vídeo, habrá innumerables puntos de fricción entre los diferentes miembros de esta familia tan extraordinariamente disfuncional, con el propio Malcolm recibiendo nuevos castigos que también llegarán al plano físico, con cómico resultado. Este es el casting completo del revival de Malcolm. La gran ausencia es el actor de Dewey.
Para este evento televisivo, sus responsables han aunado a prácticamente todo el elenco original de la serie. Frankie Muniz regresa como Malcolm, el protagonista e hijo mediano. Por su parte, Jane Kasmarek y Bryan Cranston vuelven a interpretar a los entrañables e incorregibles Lois y Hal, los patriarcas. Los dos hijos mayores de la familia, Reese y Francis, también están confirmados con el retorno de sus intérpretes, Justin Berfield y Christopher Masterson. Sin embargo, en el reparto hay una de cal y otra de arena, ya que hay dos grandes desaparecidos. Aunque los hijos menores harán acto de presencia, no estarán sus actores originales. Eric Per Sullivan, Dewey, dejó la actuación y está centrado en sus estudios, y James y Lucas Rodríguez, quienes dieron vida a Jamie, simplemente no quisieron regresar. Pese a estas ausencias, el tráiler ha tenido una acogida muy cálida por parte de los fans de la serie, quienes esperaban como agua de mayo una actualización oficial tras varios años de rumores sobre el revival, así como de su posible cancelación. Con el lanzamiento de este adelanto, así como con una fecha de estreno definitiva, los seguidores de la serie original pueden, al fin, respirar tranquilos. En resumen, Malcolm in the Middle. Life's Still Unfair apunta maneras, y aspira a ser uno de los grandes eventos televisivos de 2026. Más allá de simplemente apelar a la nostalgia, todo indica que esta miniserie busca cerrar de manera meditada las tramas de una familia tan caótica como inolvidable, dispuesta a enfrentarse una vez más a sus propios errores 20 años después. Porque, a pesar del paso del tiempo, algunos problemas y roces de familia nunca desaparecen del todo. O sí, el regreso de Malcolm el de en medio ya es una realidad. Este lunes 29 de diciembre se estrenó el primer tráiler oficial de Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair, marcando el retorno de una de las series más queridas de la televisión. En el adelanto se observa a Malcolm, interpretado nuevamente por Frankie Muniz, ahora en su etapa adulta y acompañado por su hija, preparándose para reencontrarse con la excéntrica familia Wilkerson. La historia se sitúa casi 2 décadas después del final de la serie original y muestra a Malcolm viviendo lejos de sus padres y hermanos, hasta que la celebración del 40 aniversario de bodas de Lois y Hal lo obliga a regresar al caótico entorno familiar. Tras la publicación del tráiler, el proyecto se volvió tendencia en redes sociales, generando entusiasmo entre seguidores que crecieron con la serie transmitida entre los años 2000 y 2006. Hulu confirmó que no se trata de una temporada convencional, sino de un evento especial dividido en 4 episodios, cuyo estreno está programado para el 10 de abril de 2026 y que también estará disponible en Disney+. El elenco original regresa casi en su totalidad, con la excepción de Eric Per Sullivan, quien dio vida a Dewey y será sustituido por Caleb Ellsworth Clark, mientras que Bryan Cranston, Jane Kasmarek y los demás actores retomarán sus icónicos personajes. Malcolm huye de su familia en el primer tráiler del revival. Así ha crecido el reparto de la serie. Malcolm está de vuelta casi 20 años después y, tras meses de espera, el primer tráiler de esta serie secuela ya está disponible. Una pieza que, al igual que la entrega original, lleva a la locura familiar al extremo de la manera más hilarante. La vida, allá por los 2000, no era justa. Y ahora, en 2026, parece que las cosas no han cambiado. Esta es precisamente la razón por la que Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair regresa por todo lo alto y su primer tráiler ya nos ha dejado ver cómo han crecido los personajes de la emblemática sitcom. En el avance, de apenas un minuto, Frankie Muniz lleva la voz cantante y sigue sin saber qué es la cuarta pared. Pero no está solo. El resto del elenco hace acto de presencia para tratar de atraerlo de nuevo a una familia de la que parece haberse distanciado durante estos 19 años que han pasado tras el final de la serie original. Mientras que el protagonista afirma estar mejor lejos de su círculo, Lois insiste en recuperar la relación con el mediano de sus hijos. Por su parte, el Hal de Bryan Cranston demuestra una vez más que la infancia no es algo exclusivo de los más pequeños y entre bailes y violencia al más puro estilo Walter White recupera la esencia de aquel padre de familia del que todo el mundo se enamoró en su día. Incluso Reese, susurrando al oído de Hal, sabe mantener esa ingeniosa locura que tantos corazones robó 2 décadas atrás. Sin olvidarse de Francis, que aparentemente sigue sin ser esa cabeza pensante que cabría esperar de un hermano mayor. El único que no se ha dejado ver es el adorable Dewey. De hecho, se trata del personaje que más intriga está despertando entre los fans,
fruto del recast al que se vio obligado a hacer la serie tras el retiro profesional de la actuación de Eric Per Sullivan y su sustitución por el más que razonablemente parecido Caleb Ellsworth Clark. Malcolm el de en medio se estrenó el 9 de enero del año 2000 y, desde su primer episodio, dejó claro que no era una comedia familiar tradicional. Creada por Linwood Boomer, la serie rompió esquemas al mostrar una familia disfuncional, caótica y realista, muy distinta a las familias perfectas que dominaban la televisión en décadas anteriores. La historia gira en torno a Malcolm, un niño con una inteligencia excepcional que vive atrapado en una familia de bajos recursos, rodeado de hermanos problemáticos y padres abrumados por la vida cotidiana. Desde el inicio, la serie se caracteriza por romper la cuarta pared, con Malcolm hablando directamente al espectador, creando una conexión única con el público. El concepto y el éxito inicial. La serie apostó por un humor inteligente, sarcástico y, al mismo tiempo, profundamente humano. No se trataba solo de hacer reír, sino de reflejar la frustración, el cansancio y el amor que existen dentro de una familia imperfecta. El éxito fue inmediato. Malcolm el de en medio conectó tanto con niños como con adultos, porque mostraba situaciones reales exageradas con comedia. Problemas económicos, peleas entre hermanos, estrés laboral, rebeldía adolescente y padres que, aunque gritaban mucho, se querían profundamente. La serie se mantuvo al aire durante 7 temporadas, finalizando en 2006, con un total de 151 episodios. Los personajes y la vida de sus actores. Frankiemmuniz Malcolm. Frankie Muniz interpretó a Malcolm, el genio incomprendido. Gracias a la serie, se convirtió en una de las estrellas infantiles más famosas de su generación. Durante los años de emisión, también participó en varias películas, convirtiéndose en un rostro muy conocido en Hollywood. Tras el final de la serie, Frankie se alejó poco a poco de la actuación. Exploró otros intereses, incluyendo el automovilismo profesional, donde compitió en distintas categorías. Con el tiempo, también se enfocó en su vida personal y en proyectos fuera del foco mediático. Años después, regresó ocasionalmente a la televisión, siempre recordado por su papel como Malcolm. Bryan Cranston, Hal. Bryan Cranston interpretó a Hal, el padre torpe, exagerado y emocionalmente inestable. En ese momento, era conocido principalmente por papeles secundarios, pero su actuación en Malcolm el de en medio demostró su enorme rango actoral. Tras el final de la serie, su carrera dio un giro histórico al protagonizar Breaking Bad, papel que lo llevó a la cima de la televisión mundial y lo consolidó como uno de los mejores actores de su generación. A pesar de su enorme éxito posterior, Cranston siempre ha hablado con cariño de su etapa como Hal. Jane Kaczmarek, Lois. Jane Kaczmarek dio vida a Lois, una de las madres más icónicas de la televisión. Estricta, gritona y temida, pero profundamente dedicada a su familia. Su personaje rompió el estereotipo de la madre dulce y perfecta, mostrando a una mujer agotada por la vida, pero firme y protectora. Tras la serie, Jane continuó trabajando en teatro y televisión, aunque decidió mantener un perfil más bajo. Su interpretación de Lois sigue siendo considerada una de las mejores de la comedia televisiva. Justin Brfield, Reese. Reese, el hermano violento y poco reflexivo, fue interpretado por Justin Berfield. Su personaje era el caos en estado puro, pero con momentos inesperados de sensibilidad. Después de la serie, Justin se retiró de la actuación y se dedicó a la producción televisiva, trabajando detrás de cámaras y alejándose de la fama infantil. Eric Per Sullivan, Dewey. Dewey, el hermano pequeño creativo y emocional, fue interpretado por Eric Per Sullivan. Su personaje ganó popularidad con el paso de las temporadas gracias a su inteligencia emocional y su peculiar visión del mundo. Tras el final de la serie, Eric decidió abandonar por completo la actuación. Se enfocó en sus estudios y en llevar una vida privada, lejos del entretenimiento y los medios. Christopher Masterson, Francis. Francis, el hermano mayor rebelde, fue interpretado por Christopher Masterson. Su personaje pasó por múltiples etapas: militar, trabajador, esposo y adulto intentando encajar en la vida. Después de Malcolm, Christopher continuó actuando en algunos proyectos, aunque su carrera tomó un camino más discreto. También se interesó por la música y otras actividades creativas. El final de la serie.
La serie terminó en 2006 con un final que fue coherente con su mensaje. Malcolm recibe la noticia de que sus padres esperan que llegue a ser presidente, no porque lo quieran rico, sino porque creen que su inteligencia debe servir para cambiar el mundo, incluso si eso implica sacrificio. El final no fue feliz ni triste, fue realista. Mostró que crecer implica renunciar a comodidades y enfrentar la vida con responsabilidad. ¿Por qué terminó Malcolm el de en medio? La serie terminó principalmente por decisiones creativas y porque sus protagonistas estaban creciendo y tomando caminos distintos. No fue cancelada por baja audiencia, sino que se decidió cerrar la historia antes de desgastarla. Con el paso del tiempo, Malcolm el de en medio se convirtió en una serie de culto, redescubierta por nuevas generaciones gracias a la televisión por cable y las plataformas digitales. El legado. Hoy, Malcolm el de en medio sigue siendo una de las comedias más queridas de todos los tiempos. Su humor envejeció bien, sus personajes siguen siendo memorables y su mensaje continúa vigente. No existe la familia perfecta, solo familias reales intentando sobrevivir juntas. Y así llegamos al final de este vídeo sobre la historia completa de Malcolm el de en medio, una serie que marcó a toda una generación y que sigue viva en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. Si este contenido te gustó, suscríbete al canal, dale like y comenta aquí abajo cuál fue tu personaje favorito y qué episodio recuerdas con más cariño. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos completos y bien trabajados como este. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.